Bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y continuamos estudiando acerca del Espíritu Santo, esperando que estos estudios puedan estar siendo de provecho para cada uno, aprendiendo más acerca de su persona y de lo que Él hace en el creyente. Y vamos a estar considerando en esta ocasión acerca del sello y la morada del Espíritu Santo en el creyente. Ya hemos visto la personalidad y su deidad, los nombres, la promesa, el bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a considerar acerca de cuándo realmente el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en una persona que es salva. ¿Será que el Espíritu Santo viene a morar en el momento en que es salvo? ¿O es algo que es previo? ¿O es algo que va a venir después? ¿O hay que cumplir ciertas condiciones para poder recibir el Espíritu Santo? Entonces, vamos a pensar en cuanto a la morada del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a ver tres cosas en relación a esto. Vamos a ver el sello del Espíritu Santo. Vamos a ver la santificación por el Espíritu Santo. Y vamos a considerar acerca de la seguridad en el Espíritu Santo. Y para nosotros un texto clave o un pasaje, unos versículos clave van a estar en Efesios capítulo 1 y versículos 13 y 14, aunque vamos a estar viendo también otros pasajes, pero este pasaje en particular es clave para entender esto en relación al creyente y el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, en primer lugar, vamos a ver en el libro de Efesios habla mucho acerca del Espíritu Santo. Y cuando venimos al capítulo 1 nos vamos a dar cuenta el Espíritu Santo en relación a nuestra salvación. Y en el resto de los libros vamos a ver el Espíritu Santo también en relación a nuestro andar como creyentes. Pero en el capítulo 1 vamos a notar no solamente el Espíritu Santo en relación a nuestra salvación. Pero fíjese, uno puede leer en el capítulo 1, versículo 3, y leemos acerca de Dios el Padre, y cómo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vamos a ver más adelante también al Señor Jesucristo, a Dios el Hijo. Y vamos a notar que en Él fuimos aceptos en el amado, según el puro afecto de su voluntad, con el cual os hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces está el Padre en relación a nuestra salvación, escogiéndonos antes de la fundación del mundo. Está el Hijo en cuanto a que en Él somos aceptos en el amado. Y está también el Espíritu Santo. ¿No ve la maravilla de la Trinidad de Dios obrando en la salvación de una persona? ¿Y qué se nos dice en el versículo 13? Con Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero cuando leemos este versículo 13, quizás nos va a llevar a pensar en otro versículo muy conocido y que utilizamos mucho en la predicación del Evangelio. Y es Juan capítulo 5 y versículo 24 que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora vamos a notar un paralelo allí entre estos dos versículos, ¿verdad? Porque tenemos Juan 5, 24 y tenemos Efesios 1 y 13 y cada uno nos va a hablar de tres cosas, tres pasos. Juan 5:24 se nos dice, el que oye mi palabra, dijo el Señor Jesucristo. Que nos dice Efesios capítulo 1 y versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y entonces en Juan 5:24 leemos acerca del Señor Jesucristo. Él dice, y cree al que me envió. No es suficiente con oír, pero hay que creer, poner la fe en Él, en el Señor Jesucristo. Que dice Efesios 1:13, habiendo creído en Él. Ya ve, ahí está la comparación, está hablando con el mismo lenguaje. Y entonces en Juan 5:24 se nos dice, tiene vida eterna. Y no es algo futuro, no es una promesa de algo que va a ocurrir más adelante. La vida eterna es una posesión presente, que la persona en el momento de creer en el Señor Jesucristo, habiendo escuchado el Evangelio, la palabra de Dios, creyendo al que me envió, dice Cristo, tiene vida eterna. Y luego cuando venimos entonces a Efesios 1 y 13,
el lenguaje hemos visto que es muy similar. En lugar de decir tiene vida eterna, dice fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De manera que allí nos está indicando que el sello del Espíritu Santo viene precisamente en el mismo momento en que una persona cree en el Señor Jesucristo. No es algo que está posterior, sino que es un sello que Dios pone. Es un sello de propiedad. La Biblia nos dice que hemos sido comprados por precio. Y este precio es el precio costosísimo. No es el oro ni la plata, sino es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio que Dios ha pagado por nosotros. Y al ser comprados con ese precio tan alto, Dios ha puesto como un sello de propiedad, una señal que garantiza o que muestra que nosotros somos de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, conoce Dios a los que son suyos. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. De manera que el creyente al ser salvo viene a ser propiedad, viene a ser de Dios. Dios nos compra, Dios nos adquiere y venimos a ser de Él. Somos posesión divina. Y entonces Dios nos ha puesto un sello para que muestra, que es una señal de que nosotros somos de Dios, y ese sello es el Espíritu Santo, y Dios lo pone en el mismo momento en que una persona cree. Y entonces uno puede pensar en una ilustración. Los que crían ganado, ellos colocan un sello o la marca de propiedad sobre cada uno de sus animales. Y un hermano que trabaja o trabajaba con ganado, él me decía, el hierro que tiene la forma o las letras o las siglas de ese ganadero se tiene que calentar al rojo vivo y luego se pone sobre la piel del animal por 20 segundos y eso garantiza que la piel queda completamente marcada. Y sencillamente no hay nada, absolutamente, mientras ese animal tenga su piel, va a ser la propiedad de ese ganadero y está garantizado donde quiera que se encuentre. Allí está el sello que marca, que identifica la propiedad de ese animal. Pero en el caso del creyente, ese sello, esa señal es el Espíritu Santo. Pudiéramos utilizar otra ilustración. Uno lo ve en los documentos legales, como una compra de propiedad o algo que es adquirido. Las personas pueden ir a una notaría o una alcaldía o a un registro y allí le dan un documento, lo escribe un abogado, tiene una firma, tiene un sello, tiene un número de registro, tiene unas características, a veces un papel especial. Todas estas son garantías, muestras. En un mundo donde se falsifican tantas cosas, es necesario hacer esto. Pero en el caso de Dios, Dios nos da solamente esta garantía. Y es que venimos a tener desde el mismo momento de que somos salvos el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso para Dios nos ve sencillamente en dos grupos. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Tenemos al Hijo o no tenemos al Hijo. En Romanos capítulo 8, versículo 9 se nos dice esta misma verdad. Y claramente el apóstol Pablo, sin dudas, él está diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces no hay manera que una persona pueda decir, yo soy salvo, pero todavía no he recibido el Espíritu Santo. O pueda decir, yo ya soy salvo, yo me he convertido en Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo, para poder tenerlo, tengo que cumplir ciertos requisitos o llevar a cabo ciertos rituales con el fin de poder tener el Espíritu Santo. Sencillamente, una persona, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque en el momento en que una persona es salva, en el momento que pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de la persona y ese es el sello, esa es la señal de que somos de Dios. De manera que el Espíritu Santo es ese sello que Dios pone en nosotros. Pero ahora, esto no solamente tiene implicaciones doctrinales, el que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero tiene implicaciones prácticas.
no es solamente para que lo sepamos como un conocimiento general, pero el apóstol Pablo, cuando escribe a 1 Corintios capítulo 6 y en los versículos 19 y 20, él les dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y esto qué implica? Esto implica que nosotros debemos vivir una vida que agrade a Dios. Recordemos este nombre del Espíritu. Y hablábamos acerca del carácter del Espíritu cuando mencionábamos los nombres. Y es que este nombre que se le da tantas veces, unas 100 veces en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, tiene que ver con el carácter de Dios. Y como Espíritu Santo, este Espíritu va a producir en nosotros la capacidad de poder procurar agradar a Dios. No significa que una persona ya no puede o no va a pecar nunca, pero el pecado no es una norma de vida, no es una regla en la cual nosotros seguimos, sino más bien que Dios quiere que nosotros vivamos una vida en santidad, porque Dios es santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y en nuestra vida debemos procurar glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, no nos complacemos con el pecado. No nos deleitamos en mirar personas cometiendo pecados, y tampoco en nosotros dejar que la carne se tome dominio en nuestra alma y en nuestra vida para hacer lo que es los deseos de la carne, sino al contrario, no satisfacemos los deseos de la carne porque queremos andar por el Espíritu, dar al Espíritu la dirección de nuestra vida, la guía de nuestra vida, y que sea Él quien nos llene y quien nos permita vivir una vida en santidad y de agrado a Dios. Siendo templo del Espíritu Santo, no debemos usar nuestro cuerpo para complacer el pecado. No debemos usar nuestro cuerpo para la inmoralidad, sino más bien que en nuestro cuerpo pueda ser glorificado a Dios, y también en nuestro espíritu, porque son de Dios. Pero no solamente esto, vamos a pensar también en la seguridad en el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. De manera que el Espíritu Santo no es alguien que va y viene en nuestra vida. Veíamos esa distinción en relación al Antiguo Testamento cuando notábamos la promesa del Espíritu Santo. Puede ver este video entre los estudios que hemos estado realizando si no lo ha hecho. Porque en el Antiguo Testamento notamos que el Espíritu Santo venía sobre los creyentes o sobre personas en determinados momentos para una actividad en específico. Pero en el Nuevo Testamento vemos que eso es lo distinto, y por eso el Señor Jesucristo hace esta promesa, porque no tendría ningún sentido entonces para el Señor hacer una promesa cuando vemos que el Espíritu Santo ya se había manifestado en el Antiguo Testamento. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que va a haber una diferencia. Ahora el Espíritu Santo va a morar en nosotros, va a estar con nosotros y lo va a hacer para siempre. Y esas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esas arras era una garantía. Hoy en día se utiliza en el sentido de el mismo anillo de matrimonio. Es como una señal de compromiso, de un pacto que se ha realizado. Pero en la antigüedad, los tiempos del Nuevo Testamento, también se utilizaba en relación a un pago, lo que llamaríamos una inicial, un pago de anticipación. Esto lo que era dando la garantía de que el pago se iba a realizar completamente. Y eso es lo que el Espíritu Santo también hace. No solamente es una señal en cuanto a lo que Dios nos ha dado en posesión, en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a la promesa de la gloria en los cielos, pero es como decir el pago inicial.
y hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que logremos, o hasta la pago inicial de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. En pocas palabras, ese adelanto que Dios nos está dando para mostrarnos de que Él va a cumplir la completación de la herencia, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, de la redención, cuando todo esto se cumpla en los cielos. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para morar en nosotros, hasta que estemos en la gloria y seamos beneficiados con la totalidad, la completación de esta hermosa redención que Dios tiene para nosotros. Todo esto es para alabanza de su gloria. No es para jactarnos, no es para poner la atención en nosotros, pero Dios ha dado la garantía. Dios ha puesto el sello desde el mismo momento en que creímos, en que somos propiedad de Dios. Y Dios nos ha dado la seguridad en el Espíritu Santo, de manera que sabemos, como Él mora en nosotros, de que un día también vamos a estar en los cielos, y que Dios ha de completar y de llevar a cabo en su totalidad esa redención que Él ha tenido preparada para nosotros. Uno puede ver en otros pasajes, como por ejemplo en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 3, cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Y entonces esto nos hace ver que el Espíritu Santo precisamente viene a morar en el creyente desde el mismo momento en que es salvo. Y no es por las obras de la ley, no es una condición previa que hay que adquirir para poder tener esta bendición, sino que es algo de parte de Dios para todo aquel que cree. Parte de las grandes bendiciones de lo que pasa en la persona cuando es salva, no solamente el perdón de sus pecados, no solamente es salvo de la ira, es también nacido de nuevo. También el Espíritu Santo viene a morar en la persona desde el mismo momento en que cree. Entonces David dijo en el Salmo 51, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es, ya veíamos la distinción en relación al Antiguo Testamento con respecto a los creyentes en el tiempo de la gracia. Ninguno de nosotros tiene por qué tener ese temor ni hacer esta petición a Dios de que no nos quites de nosotros tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros siempre. Ahora vamos a brevemente considerar otro pasaje y tiene que ver con Hechos capítulo 18, versículos 16 y 17. Cuando el Evangelio llegó a Samaria, una situación similar se repite en el libro de Hechos, en el capítulo 19, con respecto a 12 discípulos de Juan el Bautista. ¿Pero qué dice en Hechos capítulo 8? Aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, estos fueron los apóstoles, y recibían el Espíritu Santo. Y uno puede pensar, bueno, allí está claramente, el Espíritu Santo se lo recibieron después. Bueno, pero ya hemos visto la doctrina y la enseñanza que hay en las epístolas. Además de esto, uno puede leer el resto del libro de los Hechos y uno no va a ver a los apóstoles imponiendo las manos a todas las personas que eran salvas para que pudieran recibir el Espíritu Santo. De manera que esto no era una norma tampoco en los tiempos del libro de los Hechos. Pero notando que esto es entonces una excepción, ¿por qué razón entonces el Espíritu Santo tenía que ser recibido con la imposición de manos de los apóstoles? Si recuerdan, el Evangelio de Juan se dice que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Había una competencia entre ellos. La mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo, ustedes dicen que es en aquel monte que tenemos que adorar, nuestros padres dicen que es en este monte. Y entonces había como esa especie de competencia, de reto entre uno y otro, ver quién era el que realmente tenía la razón. Y por supuesto con el fin de evitar de que hubiese una competencia también en la iglesia y que si hubiese una división en una iglesia en Samaria y una iglesia por Jerusalén o por los judíos, para los judíos, era necesario que estos que estaban siendo salvos allí en Samaria
se pudieran identificar con la autoridad apostólica y con los creyentes que la obra que había sido iniciada allí en Jerusalén. Y entonces era necesario que vinieran los apóstoles, y cuando los apóstoles vinieron, impusieron sobre ellos las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pero nuevamente en el capítulo 19, ya no es Pedro y Juan, sino es el apóstol Pablo. Hoy día no tenemos apóstoles en el mismo sentido que se explica acerca de aquellos apóstoles y la autoridad apostólica que tenían aquellos 12 y también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro mismo dice que para ser apóstol había que ser testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, haberle visto resucitado. Y que también había el apóstol Pablo cuando escribe en 1 Corintios, dice que al último de todos, este es al último de mi clase, de la clase de los apóstoles, se apareció a mí. Pablo fue el último testigo como tal de Cristo, de ver a Cristo resucitado, de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, hoy ya no tenemos testigos oculares de la resurrección de Cristo. Lo recibimos por fe y lo creemos por fe, pero no somos testigos oculares como en aquella ocasión. Y era una autoridad que era impuesta por Dios. El apóstol Pablo varias veces los dice en sus epístolas: apóstol de Jesucristo, no por la voluntad de hombre, sino de Dios. De manera que ninguno de nosotros tiene esa autoridad para poder imponer manos para que las personas reciban el Espíritu Santo. Lo que ocurrió en Samaria y lo que ocurrió después en Éfeso con aquellos 12 discípulos de Juan el Bautista era algo único en ese momento, necesario en ese momento, pero no es la enseñanza para todo creyente. Lo vemos allí en el libro de Efesios, lo vemos allí en el libro de Romanos, lo vimos allí en el libro de Gálatas, que cuando una persona es salva y pone su fe en Cristo, viene a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente de ese momento en adelante, y es la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios hasta que estemos en los cielos.